pero estaba aportando. Bueno, entonces, en la planta baja, ¿qué sucede? En la planta baja tenemos que materializar, para poder conservar las cocheras, una viga, pero nos estaba dando muy importante la viga, por lo que se colocaron dos columnas justo cuando pasan los coches, una columna y otra columna acá, con sus bases, ¿no? Se hicieron las columnas con sus bases, y esta viga ya vamos a ver cómo se reforzó. A cada lado de los cortes, ¿ves? Se pusieron dos columnas. Estas columnas son de caño estructural. Había que cortar el contrapiso, llegar a la losa. Acá también tenemos el que hizo la dirección de obra, si tiene ganas de aportar algo. De la reparación. De la reparación. No. Sí. El cálculo lo hizo el ingeniero Benítez, sí, de la reparación. El calculista no tiene nada que ver en esto, porque no tiene nada que ver, le entregó una viga entera. Nunca decía que se la corte. Y bueno, llevamos caños estructurales. El proceso era, lógicamente, llegar hasta las losas, unas planchuelas que se aplicaban sobre el hormigón y arriba, abajo de la viga, y sobre el hormigón para dar la continuidad. Bueno, acá tenemos como lo primero que había que hacer era reubicar estos caños. Entonces llamamos de nuevo al técnico de Peiza, hicimos las pruebas de humo, hicimos un montón de pruebas y pudimos hacerlo a 45 grados salvando la altura que nos exige Camusi, ¿no? Entonces lo logramos hacer a 45 grados. Después se soldaron hierros para volver a tomar las armaduras, pero esto no da la capacidad portante que tenía la viga, ¿no? Porque nosotros no usamos barras cortadas dentro de una viga, justamente en los lugares de momento efector máximo o de corte, porque acá tenemos el apeo. Luego se rellenó, se utilizó un puente de adherencia entre hormigón viejo y nuevo, y la parte de arriba se utilizó un hormigón expansivo para que tome bien la parte cuando uno tenía que llenar. No tengo muchas fotos de esto porque me pasó que pensé que las había bajado y las borré. Por eso son estas pocas fotos, pero es interesante el caso. Bueno, la viga de planta baja. ¿Qué se hizo? La verdad es que no alcanzaba ni con los perfiles de 45. Entonces, bueno, se puso esa columna intermedia y el ingeniero tomó la viga de hormigón trabajando a la compresión y le agregó dos perfiles en la parte inferior. Y estas son planchuelas que sirven no solo para el corte, sino estas son las planchuelas, ¿no? Sino que también sirven, unas planchuelas en U, sino que también sirven para la adherencia. A ver si con estas pocas imágenes que tenemos se puede ver. Esta es la columna agregada y acá ven, tienen la viga, que estas son las planchuelas que se tomaron, que con brocas también se tomaron al hormigón, para asegurarnos la adherencia a pesar de haberle puesto, lógicamente, algo para que se adhiera en forma epoxídica, los perfiles, todo esto sí también estaba contemplado, pero además, bueno, están estas planchuelas en forma de U y unas brocas de anclaje a la viga. Acá se hizo la base también, completa de hormigón, y luego se colocó la columna. Del otro lado, que es una cochera interna, se hizo lo mismo, bueno, y acá tuvimos que correr los caños de gas, tuvimos algunos problemitas también. No fue muy fácil. Bueno, ya termino este edificio. Me olvidé que con esta liñita terminaba él. No tengo más fotos. Pero ahora en este momento el edificio está entero, está terminado, quedó muy bien. Tiene los informes en la municipalidad del ingeniero, del proceso de obra. No hay peligro, no hay ningún peligro. O sea que vuelve a tomar su valor comercial. ¿Podemos comprar ahí? Sí. Yo le hice comprar a mi hermano, así que más vale que compre cualquiera. Antes. Sí, el problema cuando vimos eso es que era sacar toda la gente o arreglar con el que construyó, que también fue el director de obra, que también hizo una empresa constructora por un tiempo, que pusiera el apuntalamiento. Hasta ahí llegamos. Cuando se apuntaló la gente se pudo quedar tranquilamente, no veía ninguna marca. Lo que pasa es que cuando te enterás es lo dificultoso, pero quedó perfecto. Todo los interiores, ya la verdad que las calderas andan perfectas porque se hizo también un arreglo muy importante, se continuaron todas las ventilaciones hasta pasando el tanque de agua. Hubo que, como los conductos están separados del tanque, hubo que realizar toda una estructura especial por el viento, se probó.
Ahora anda todo bien, las calderas andan bien, la estructura está perfecta y tiene todo un aval del ingeniero en la municipalidad. ¿Se modificaron la ventilación en los baños? No, es imposible. Esas cosas hay que pensarlas antes. ¿Quedó sin ventilación el baño? No, el baño quedó ventilado. Lo que pasa es que como nosotros armamos de nuevo las ventilaciones son seguras. Y el caño de descarga de ventilación va derecho. Y todos los otros caños doblan y se van con el tanque de agua y llegan a los 4 vientos, que ahí teníamos 6 metros más de altura, una altura considerable y toda una estructura que se hizo. No, quedó muy bien el edificio. Pero bueno, son cosas que quizás hay que pensarlas antes. Esta es la columna. Sabine, Sí. del Salón Blanco te querían hacer la consulta de quién se hizo cargo del costo económico de toda esta situación. En principio, perseguí mucho al arquitecto, porque nada, yo le había hecho comprar a mi hermano, esa es la realidad, antes de ver todo esto y realmente me era un problema personal. Y perseguí mucho al arquitecto y él se hizo cargo del apuntalamiento y de toda la primera parte. De hecho, contrató a un arquitecto que está acá presente, pero no lo digo, si quiere hablar, habla, que para realizar la dirección. Después no, después hubo que ver con los propietarios de la sociedad, hubo que hacer un arreglo con la sociedad para poder terminar esto. Esas son todas cuestiones eso hay que verlo con alguien que trate de legal, no tiene que ver con lo mío, son todos casos diferentes. Bueno, esta columna está en un subsuelo, en un edificio que está cerca de Colón y la costa. ¿Qué sucede? Abajo de esta columna hay un manto rocoso, pero también viene todo el agua, es decir, que tenía un montón de vertientes entre las rocas que tenía, no se ven bien las fotos, pero acá en la otra se ve mejor, mucha humedad y procesos de corrosión. Bueno. Esta es la columna. Cuando se empieza a delaminar, a sacar todo lo que estaba suelto, se ven acá que están inclusive separadas las barras, que algunos estribos ya no existen más, ¿sí? Y que, bueno, por los óxidos expansivos, previos al proceso de corrosión y luego la corrosión que le quita sección a las barras, quedó toda esta parte de recubrimiento de hormigón fuera. Miren que no sé qué hice, ahí está. Fíjense, el alabeo de las barras principales eran barras del 20, originalmente, ya es de 5 centímetros. Estaba siendo bastante peligroso. A cada día que se iba a ver, se iban un poquito más, como dice Lelis, de paseo, las barras. Acá están los estribos cortados. Cuando se toma la sección, bueno, acá no se ve bien, pero estaba dando de secciones del 20, estaban dando con el calibre 11 milímetros y 16 milímetros. ¿Qué resulta? Esto es en este subsuelo. Acá está la columna en cuestión. Como es una parte que es alta, ustedes conocen que Colón se levanta, entonces en realidad el acceso se daba por planta baja en este nivel. No, sí, por planta baja en este nivel. Este edificio, esto está sintetizado, pero este edificio contenía un tabique de 15 centímetros de espesor por toda esta longitud, que cuando llegaba a planta baja, las cargas las tomaba esta columna y esta columna. La estructura continuaba, ¿no? Estamos tomando el área de influencia para hacer este esquemático. Se hace un análisis de carga con el esquemático para tener una idea de las cargas que llegan y son 400 toneladas. Arriba teníamos 2 tanques, se vacía un compartimento que es el que justamente da a este tabique, son 20 toneladas menos, sacamos 20. Y entonces se decide apuntalar de inmediato, porque cada día, una vez que se delaminó, igualmente no era solo porque uno quitó el revoque para ver qué pasaba, el recubrimiento, en realidad, el recubrimiento, sino que ya esto ya no tenía más estribos, se iba a ir. Entonces, se propone un apuntalamiento y como se ve en este esquema, desde planta baja para trasladar las cargas de todo el tabique, que traían las 400 toneladas, por medio de perfiles. Porque lo primero que se hizo, por un susto, se pusieron puntales telescópicos. Los puntales telescópicos absorben una carga de 900 kilos nomás. Entonces no, se calcularon perfiles y se pusieron 12 perfiles del 20 que absorben 20 toneladas cada uno. Este es un edificio que está habitado en verano, así que también la sobrecarga de uso contábamos con que estaba deshabitado. Esta es la planta baja. Resulta que en planta baja hubo que quitar una pared. Acá también está el director de esta obra, el profesional, así que si me confundo en algo o omito algo, por favor que intervenga.
se quitó una pared que había acá, se tuvo que hacer una nivelación del piso y trasladar las cargas por medio de planchuelas sobre la losa de hormigón y este tipo de cabezal que se armó para tomar bien la viga en la parte superior. En el inferior, estas planchuelas, y este es en el subsuelo, ¿no? Este apuntalamiento previo es el de planta baja. Acá las cargas, ¿ven? Esta es la columna. Arriba tenemos el tabique que va desde acá hasta acá. ¿Se entiende eso? Y acá estamos apuntalando con los 12 del 20. Acá abajo, bueno, se ve que se habían puesto estos puntales telescópicos, pero que en esta parte se quitaron, que es la parte donde viene el tabique, porque veíamos que no absorbía nada de las cargas que traíamos para poder trabajar tranquilos. Como esto es un piso de hormigón y está sobre manto rocoso, se decidió repartir las cargas sobre el piso también con perfiles, se pusieron doble perfil, y esta es la unión soldada a estos perfiles de las columnas. La parte superior por medio de estas planchuelas U que tomaban bien la viga, de donde venían las cargas de arriba, de la planta alta. Bueno, acá está la columna. Paralelamente se trabajó en el arreglo de esta columna. Luego la verdadera reparación es con un recrecido, pero esto había que arreglarlo. Encontramos un hormigón que se desgranaba mucho, así que bueno, se quitaron todas las partes sueltas, se hizo un delaminado de todo el hormigón suelto, se volvió a sonchar con hierros del 8 toda la columna y se cambiaron las barras con una superposición de barras de 60 centímetros, las barras donde ya se había disminuido demasiado su diámetro. Se hizo una limpieza del acero con cepillo manual y mecánico. Se hizo también un corte en el suelo porque este corte iba a ser para el recrecido. Este corte ya llegó a la base porque la base era bastante superficial. Este es para ubicar las barras del recrecido, donde se pinchó también la base para poder anclar bien las barras. Bueno, acá se hicieron canalizaciones para alojar las barras y estos son los hunchos. Estas canalizaciones, estas barras nuevas, fueron ancladas con un adhesivo epoxídico, en este caso Cicadur 31. Acá tenemos todas estas barras con el adhesivo. En este lugar se ve, esto gris es el puente de adherencia. Y acá se está poniendo un mortero cementicio con aditivo, un aditivo mejorador de la adherencia. Este mortero que está acá. Una vez que se completó la columna existente, se pasa a hacer el anillo o el tronco de recrecido. Se cortó el piso y el contrapiso en el perímetro de la columna. Cuando se alcanzó la base de hormigón, se realizaron perforaciones, se anclaron las barras nuevas. De nuevo repetimos la armadura existente, que eran barras del 20. También se hicieron, creo que en esta foto está mejor, acá. Se acondicionó también la columna con un picado superficial para que tenga mejor adherencia. De todas formas se volvió a utilizar puente de adherencia, Cicadur 32 gel. Y las barras continuaron hasta abajo de la losa y se hormigonó en dos partes porque había que encofrarlo, había que pintar con el puente de adherencia, tiene 2 horas de tiempo abierto y se llenó en dos partes. Se volvieron a colocar monoestribos porque esto, ven, es todo un sunchado. Acá está la parte de llenado en una parte y luego se llenó la última parte y acá ven la columna completa, con todo su recrecido. Esta línea significa que esto terminó, este caso. Bueno, y voy al último caso, que es cuando nos toca un informe técnico, porque hay una estructura existente y queremos realizar una ampliación. En este caso se trataba de... 15, no, este terminó en 10. Se hace un estudio de los antecedentes. ¿Cómo se aborda un informe técnico? Bueno, se hace un estudio de todos los antecedentes, se hace un relevamiento y registro detallado, planimétrico y fotográfico, se realizan cateos exploratorios y ensayos, hay esclerometría, pacometría, medición de secciones de acero, profundidad de carbonatación, se hace una inspección detallada de la estructura y verificación de consistencia con la información técnica disponible, se relevan todos los elementos estructurales, bases, columnas, vigas y losas, se hace un análisis de la evaluación de aptitud estructural para recibir la futura ampliación y en caso de no poder recibirla, se hace también
se hace un proyecto de refuerzo. Este es el balneario, el Miramar. En esta losa es que se quiere ubicar el restaurante. Esta es la parte inferior, son vigas con columnas y hay toda una parte alrededor que continúa también con vigas y columnas. Ahora les voy a mostrar. Esta es la planta. Esto es lo que veíamos en el color más oscuro, acá recién en la foto, ¿ven? Estas vigas y columnas. Lo que viene después, estas vigas y columnas de color blanco, es paredes que se hicieron arcadas, y lo que pudimos saber es que esto se hizo en una primera etapa y esto se hizo en una segunda etapa. Entonces, ¿qué nos llevó a eso? A saber que tiene que haber acá un encuentro entre la viga 11 y la viga 19, un encuentro que tenemos que ver cómo se realizó, porque se vio una estructura existente y se armó una nueva, no se veía desde abajo eso, pero al saberlo, luego hicimos cateos en la losa, 3 cateos en la losa, para tomar la armadura, el estado de la armadura, el espesor de la losa. Esta losa de 11 metros 20 por 6 metros y medio tiene 10 centímetros de espesor nomás. Si nosotros vamos a la CIRSOC, nos aconsejan, como mínimo de altura, para no verificar la flecha, en una dirección o en 2 direcciones nos estaba dando 19 centímetros en una dirección y 14 centímetros necesarios de espesor de losa en 2 direcciones. Ahora, si nosotros usamos menos, tenemos que verificar la flecha. Pero en este caso no se encontró armadura en la parte superior que pudiera ayudar al elemento a resistir la flecha. Por lo tanto, era una losa que ya estaba muy jugada. Cuando se analizan los sectores, los 3 sectores, ven que este dice A, este dice B, bueno, se analizó el sector C, está acá. Lo que encontramos es que en un momento teníamos armadura del 12 cada 15 y estribos del 6 cada 25. Y en el otro, al revés, armadura del 8 cada 15 y estribos en el otro sentido. No sabemos cómo se armó la losa. O sea, no era una pieza única, o por lo menos no en su comportamiento estructural. Por lo tanto, desestimamos que esa losa pudiera soportar ninguna carga adicional. También se ven elevados valores de humedad en el hormigón, hay corrosión, y las secciones de las barras, ven, han disminuido también. Esto es para poder medir también los espesores. Se hace un análisis también de cateos de las bases existentes, se hace también la profundidad de carbonatación, se estudia, y se estudia también los índices esclerométricos del hormigón para ver qué tipo de hormigón hay. Bueno, cuando vamos a estudiar la vinculación de las vigas, se ve mejor en el otro monitor, por el color. Pero cuando vamos a estudiar la vinculación de las vigas, esta es la viga y esta es la viga de borde, donde yo acá les decía que tenía una mampostería, que era como una arcada. Y lo que vemos acá donde está el dedo de la Elisa es donde termina el hierro, la comunicación del hierro de las vigas que venían a apear. ¿Qué significa? Que las apearon directamente solamente la mampostería que había de borde como una arcada. Entonces vimos que directamente no tienen vinculación. Entonces, ¿qué se decide? Esta losa no anda, estas vinculaciones no sirven. Bueno, va a haber que intervenir en 2 partes. Una es un detalle de refuerzo y de vinculación de estas vigas, y otra es una estructura independiente que se realizan 5 bases y con perfiles se toman las losas como paños independientes. A las columnas nuevas se las termina para poder apoyar las bases con una placa de acero. Este es el proceso. Bueno, acá ya está hecha la base, acá se está haciendo la columna. Primero se apuntala todo alrededor de donde vamos a la zona de trabajo. Estas son, bueno, las bases nuevas que se hicieron. Y acá se ve la planchuela. En los capiteles de las columnas estaba preparada, había una planchuela de terminación con unos anclajes, amurada, digamos, a la columna con anclajes. Y esas planchuelas, esta es la de borde, esta es la central, y esas planchuelas recibían a los perfiles. Se tuvo que dejar bastante luz, porque la losa ya tenía una flecha importante. Entonces se dejó 3 centímetros de luz en la parte de la flecha más grande y cuando llegábamos al borde teníamos más. Como los perfiles que se habían calculado, uno era más grande que el otro, también se tuvo que poner una pieza de ajuste en la columna central. ¿Ven? Esta es
esta es la luz que queda muy poquita luz en el centro, pero cuando llegábamos al borde nos encontrábamos con que teníamos mucha luz. ¿Cómo fue salvado esta parte para que realmente la losa asiente sobre los perfiles? Con un mortero expansible, que tiene alta resistencia. Entonces se colocó mortero expansible y acá, en esta foto, se debería ver todo esto gris, que es el mortero expansivo, que ya está colocado. Y ya la losa está apoyando sobre este refuerzo. ¿Cómo se solucionaron estos sectores de las vigas que estaban queriendo apear a las vigas existentes? Se utilizaron unos refuerzos, se hicieron unas perforaciones en las vigas. La viga a tratar es esta, llegaba a esta viga, y para que llegue se tomó la viga de abajo, se volvió a romper la losa y con Cicador 32 gel se volvió a llenar de hormigón, y esta parte de abajo se hace después en la segunda etapa con una soldadura. Y con eso se fijó la viga, se la agarró, se la ató a la otra parte de la losa, dando vuelta a la losa y dando vuelta la viga que iba a ser de sostén. ¿Se entiende? Es decir, esta pieza se suelda al final. Una vez que uno ancla esto en la masa de hormigón, pasa por arriba de la viga a anclar, lo pasa por abajo, aparecen solamente estos dos perfiles. Y este último se pone al final, que se suelda. ¿Qué sucede? Al apoyar esta losa y transformarlo en cuatro espacios de losa, vamos a tener que la losa va a empezar a trabajar, en ese sentido se va a flechar de esta forma, acá así, o sea que va a tener esfuerzos de tracción en la parte superior de los apoyos nuevos. Entonces, lo que se propone son barras ancladas en la losa para absorber esos momentos flectores que pueden empezar a actuar. El proceso es el siguiente: se quita todo el contrapiso, se canaletean y con un material epoxídico se pegan. Estas barras además están dobladas a 90 grados y se perforan 2/3 de la losa para que se fijen, una forma de anclaje. Y sobre esto se aconsejó y se hizo, se colocó arriba para asegurar, porque uno ya con el puente de adherencia que tenemos acá y la barra metida dentro de la canalización, estábamos asegurados que la barra trabajaba. Pero de todas formas arriba se dio un recubrimiento adherido con Cicador 32 gel de un mortero que terminó de cerrar la parte de hormigón. Y ahora esto lo dejo solamente como un punteo porque Lelis ya les dio mucho, que es la última parte que se hizo en esta obra, que es el tratamiento con esquema epoxi de las armaduras con proceso de corrosión. Vieron que las vigas, las losas, tenían algunas columnas también procesos de corrosión. Es el retiro del material flojo, esto ya lo han visto, por eso no traigo de imágenes. Se descubre la armadura de acero y se limpia manual o mecánicamente. Se aplica sobre la barra de acero un protector. Estos pueden ser algunas marcas. Y luego se aplica un puente de adherencia y se termina con un mortero de reparación. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí, una preguntita, Sabín. En el primer caso, ¿cómo se vincularon las ménsulas a la losa? ¿Había unos chapones? Sí, habían unos chapones que se pegaron con epoxi a la losa. En el primero, sí, con epoxi. Y se soldaron esas plancholitas se soldaron a... ¿Ay? Sí, es la mayor. Pero bueno, tengo que leer. ¿Estoy pasándole bien? Perdón. ¿Eh? Bueno. Sí. Pero está antes el Calamayor. El Calamayor fue el segundo. ¿Cuánto? Aquí están. Sí, estas planchuelas, digo bien, se pegaron con un producto epoxídico al hormigón, por eso se hicieron se picaron los cielorrasos, y luego se soldó la planchuela a estos materiales,
que todos tenían el tratamiento anticorrosivo porque esto es un edificio frente al mar. Hay una aclaración. Se retiraron todos los contrapisos que eran importantes previo a la reparación. Entonces, porque una de las cuestiones que en este tipo de refuerzos es garantizar que tome carga el refuerzo que uno está colocando. Que ese refuerzo, si bien, bueno, se lo había calculado, en rigor tomaba una parte del esfuerzo porque las losas, y por suerte así sucedió, por si se hubieran caído, estaban, si bien estaban tomando el esfuerzo, no verificaban los coeficientes de seguridad, ¿sí? Pero había una capacidad resistente original que eso se preservó, y esto es una suerte como de apuntalamiento permanente que uno hace con esta técnica, ¿no? El hecho de tener que hacer la impermeabilización completa, y además eso era, una vez que se advirtió el problema estructural, que en principio era por una consulta por unas humedades que siempre pintaban los fondos de los cielorrayos y siempre había agolpamientos y todo. Entonces, cuando se detectó el problema estructural, se indicó retirar la totalidad de los contrapisos, llegar a la cara superior de la losa para ver la integridad y ver el daño que había, porque hubo que, como bien dijo Sabine, como parte de la operación fue devolverle el monolitismo, es decir, obturar las grietas que estaban teniendo en los arranques, como aparecían dibujadas, recuerdan ustedes, en los esquemas de levantamiento de daños, hubo que infiltrar. Entonces era necesario llegar hasta la losa. Y aparte, el hecho de quitarle toda esa sobrecarga, obviamente la losa levanta un poco. Uno en ese momento aprovecha y hace todo el refuerzo colocando los perfiles y las ménsulas con los adhesivos, epoxi y las brocas, ¿sí? Y luego, cuando se vuelve a reponer el contrapiso, si bien se recomendó un contrapiso alivianado, ¿sí? Obviamente se somete a cargas, se devuelven las barandas, en fin, todos los elementos que terminan de conformar el balcón, y eso hace una puesta en carga nuevamente bastante efectiva del sistema de refuerzo, ¿sí? Y por supuesto se incluyó en eso una operación de impermeabilización completa, con los babeteados correctos debajo de los umbrales, con la mampostería. Fue un trabajo bastante importante que se hizo, porque obviamente, si bien había una falla original, que era el pisado de las armaduras, porque este edificio con estos balcones, por supuesto sobre la costa, un edificio muy profundo. La conclusión a la que se llegó al estudiar todos los balcones es que en la época que se construyó este edificio se elaboraba el hormigón a pie de obra, como todos recordarán, ¿no? Se elevaba con los medios de elevación que había en ese entonces, y con las carretillas se circulaba y se iba llenando toda la losa, en general de atrás hacia adelante. Se dejaba por hormigonar el lugar por donde se atacaba con el hormigón. Entonces, eso, más, bueno, algún descuido lógico que ustedes comprenderán, se pisaron las barras y las barras no quedaron en la posición que el voladizo demandaba, por eso estaban todas pisadas, ¿no? Y fue un descubrimiento. Y, nuevamente, la sorpresa porque no había síntomas visibles, ¿no? Porque habían sido cambiados todos los pisos, y cuando interrogamos a los viejos habitantes del edificio, al encargado, no al administrador, porque el administrador era nuevo, por decir así, dice, sí, había unas grietas, y al incorporarle el contrapiso y el piso, las grietas se marcaban en los arranques. Lo percibió como algo estético, no como algo que tuviera entidad estructural, ¿no? Y claro, y cuando nosotros tomamos con el caso, verdaderamente no notamos ningún síntoma que evidentemente se había tenido, pero habían sido tapados, ¿sí? Entonces, atenti siempre. Queremos agradecer a la arquitecta Sabina Cis por su presentación. Debemos reconocer que nos dejan pensando este tratamiento de casos, de las complejidades que usualmente nos podemos enfrentar relacionadas con los procesos patológicos. Ahora los invito a 15 minutitos para tomar un café y efectivamente a las 8:05 retornamos para que el profesor Enrique Soler de España termine este primer ciclo de esta tercera charla. Gracias.